Las 10 nuevas novelas turcas románticas 2025. Hola, turcaditos. No sé tú, pero yo opino que este no fue un buen año de series turcas completas en español. Hubo muchas cancelaciones y muy pocas nuevas series fueron subtituladas o dobladas. Pero prepárate, pues se vienen 11 nuevas series turcas con actores muy esperados y queridos. Antes te pedimos nos ayudes con un me gusta, y por favor nos comentes cuál fue la mejor serie turca para ti este 2024. A. Bahar. B. Kızılcık Şerbeti o Mundos Opuestos o C. Yali Çapkini o Una Nueva Vida. Ahora sí, vamos a conocerlas. Comenzamos. Número 12. Bir Zamanlar İstanbul. Érase una vez Estambul. Una serie ambientada en los años 90 protagonizada por la hermosa actriz turca Alina Boz y el guapo actor Cihangir Ceyhan. Ella dará vida a Seher, una valiente periodista e hija de un jefe de policía de la rama de crimen organizado. Por otro lado, Ali es un estudiante del último año del Departamento de Lengua y Literatura turcas. Ellos cruzarán sus vidas en el comedor de la universidad. Ali se ha adentrado en el mundo de la mafia, pero el interés de ambos por la poesía hará que sus caminos se encuentren. Con un elenco magistral, la serie tendrá un drama lleno de tensión previsto para estreno en la segunda semana de enero. Número 10. Aşk Hatırla, Recuerda Amor. Ha comenzado en Capadocia el rodaje de la nueva serie turca de comedia romántica, Recuerda Amor, protagonizada por la bella Hande Erçel y nuestro querido Barış Arduç. La novela, que cuenta con una increíble historia, contará la vida de Deniz Igunis. Él es un arquitecto y ella es una editora fenómeno. Hace un tiempo ellos tenían una relación. Tristemente y repentinamente se dio la ruptura en su relación cuando estaban camino al matrimonio. Deniz y Güneş se ven envueltos en un viaje que cambiará sus vidas, con un mensaje que llega a sus teléfonos en la tarde del día en que se encuentran por casualidad. Esta nueva aventura hará un seguimiento de las piezas que faltan en su relación, y les va a recordar el amor. Una serie para Disney Plus que contará con 8 episodios, y con locaciones en Estambul y Capadocia. Número 9. Eşref Rüya, El sueño de Eşref. De las parejas de actores turcos que según las encuestas serán muy esperados juntos en una serie, Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir han sido ya felizmente confirmados y preparándose para entrar al set de grabaciones en la nueva serie turca 2025, Eşref Rüya. La historia trata sobre Eşref. Él es un hombre rico y poderoso que tiene todo lo que quiere. Es líder de una organización criminal y muchísimas mujeres añoran estar con él. Pero, hay un pero. Eşref vive cautivado por un amor del pasado cuyo nombre desconoce y cuya imagen ni siquiera está en su mente. Él la llama Rüya o sueño y la vio hace años en Afyon, donde él y su tío trabajaban como temporeros de campo. Es por esta joven que entra en un reformatorio y aunque la perdió, jamás dejó de buscarla. Mientras él continúa su vida como parte importante de un mundo criminal, una mujer llamada Nisan se cruza con él. Eşref está cerca de amar a alguien por primera vez después de Rüya. Nisan es una joven música que hace latir su corazón, pero la verdad sobre Nisan podría ser el fin de Eşref. Una producción para Canal D, candidata a estar entre las series turcas más ambiciosas del año, tanto por su fuerte reparto, como por su sorprendente trama. Y por cierto, sorprendió la noticia que Çağatay Ulusoy recibirá más de $100,000 por episodio. Número 8. Platonic Aşk, Amor Platónico. Una buenísima serie protagonizada por el popular actor Kerem Bürsin, y que será el centro de la historia, donde interpreta al guapísimo y apuesto hombre de negocios llamado Kaan. Kaan llega a Çeşme para hacerse cargo del hotel que heredan las hermanas Gülten y Nedret. Sin embargo, el traicionero plan de este empresario se convierte en una entretenida y divertida rivalidad entre estas dos hermanas, sin que ellas lo sepan. La lucha de estas hermanas por Kaan agregará de qué hablar a la vida de las personas cercanas a la familia, y de quienes se hospedan en el hotel. La gran Gupse Özay y la bella Oyku Karayel darán vida a Gülten y Nedret, y esta será de las nuevas series turcas de comedia romántica que será estrenada en Netflix el próximo mes de marzo de 2025, y contará con 8 episodios. Número 7. Can Borcu, Deuda de Vida. Drama turco que nos cuenta la vida de Mehmet Musluoğlu, un exitoso abogado de 50 años. Es un hombre viudo y con 2 hijos, Çınar y Doğa. Esta última
lo culpa de la muerte de su madre. Pero Mehmet le oculta la realidad de los hechos, e intenta ser madre y padre para ellos. Por otro lado conoceremos a Handan. Ella es casada y madre de 3 hijos, que en el aniversario número 25 de su matrimonio, recibe una llamada telefónica que le revela la traición de su marido. Un accidente de tráfico cruzará la vida de estas 2 familias, cuyo destino dará un cruel giro. Protagonizada por Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay y Junet Mete, transmitirá su primer episodio el 21 de diciembre por Canal ATV. Número 6. Zembili. Esta al parecer será una muy conmovedora historia, y contará los dulces pero también amargos acontecimientos vividos por 4 amigos en el pueblo de Zembili, a las faldas de unas montañas. La historia comienza con el regreso del soldado Murat al pueblo después de un tiempo. Ahí lo espera su amada Esma. Este regreso preparará el escenario para un acontecimiento que está a punto de suceder, y que pondrá a prueba las profundas relaciones de amistad y hermandad en el pueblo. Una serie que gira en torno a 4 amigos, Murat, Tarik, Vahit y Adem. Este último deberá tomar una decisión difícil para acatar la voluntad de su mejor amigo y que se volverá el centro de esta dramática historia. Protagonizada por Sude Sulal Güler, Emre Dinler y Yalçın Hafizolu, en una serie de Canal ATV, y se estrena el próximo mes de enero. Número 5. Atsus Açıklar, Amantes Anónimos. Una serie que relata los acontecimientos que se desarrollan cuando Cem, uno de los escritores más famosos del país, ha perdido la confianza en el amor y establece el Hospital del Amor. Este lugar brinda servicios para curar a las personas que han padecido de algún mal de amores. Por otro lado, la psicóloga Hazal cree que el amor es la cura para la sociedad. La cercanía que comienza con un conflicto entre Hazal y Cem será contada en un viaje de mentes muy opuestas, pero con un pasado amoroso y problemas de vida muy similares. Protagonizada por el querido Halit Ergenç, Funda Eriği, Cansel Elçin y Risa Kocaoğlu, en una serie para Netflix que contará con 8 episodios, y se estrena las próximas semanas. Número 4. Jenny Birgun, Un Nuevo Día. La que parece será una impactante y dramática serie y trata la vida de Nehir. Ella tuvo que tomarse un descanso de su prominente carrera de abogada, tras convertirse en madre y dedicarse al hogar. Hoy es madre de 3 hijos y mientras intenta equilibrar su vida familiar, un acontecimiento impactante que vive con su marido Serdar pone su vida patas arriba. Su esposo desaparece, y es así que se ve obligada a regresar a ejercer su carrera mientras intenta saber de su marido. Así descubre que en realidad sabía muy poco de él. Sus protagonistas son Ezgi Mola y Saliba Dengi, en otro estreno de Canal ATV, para iniciar este 2025. Número 3. Halef, el sucesor. Otra hermosa y muy esperada serie turca ambientada en el bellísimo Mardin, y el muy probablemente protagonista principal fue revelado, aunque se sabe que siguen en etapa de firma, nuestro adorado Akin Akinosu. El primer actor Ercan Kesal fue confirmado que hará el personaje de su padre. La historia trata sobre Serhat, el hijo de la familia Yelduran, a la que le fue prometido una joven llamada Yildiz en matrimonio. Ella es hija de un terrateniente poderoso de Mardin, y ve este matrimonio como un camino hacia la libertad. Pero muy pronto Yildiz solo deseará escapar de su nueva vida, la opresión familiar y las tradiciones muy arraigadas, y que la llevan a un viaje extremadamente difícil de transitar. Una trama que se extiende desde Estambul hasta Mardin. Aún no hay fecha de estreno, y se espera su transmisión por Canal ATV. Número 2. El Turco. Impresionante serie que narra la historia de Balaban Hasan, un soldado del ejército genízaro, que al escapar de una sentencia de muerte, llega gravemente herido a la aldea de Moena, en los Alpes italianos. La mujer que lo cuida hasta que recupera la salud, es la primera de muchos aldeanos que le muestran amabilidad. Pronto, Balaban se instala en su nuevo hogar y se convierte en el protector de la aldea. Una historia ambientada en la batalla de Viena, en años de 1600. Protagonizada por el popular actor turco Can Yaman, y con estreno programado para febrero de 2025 en la plataforma de Game Turquía. Número 1. Villasa, el mercado.
La última serie anunciada para 2025 nos trae de nuevo a disfrutar a un consentido actor turco, Alp Navruz junto a İlayda Alizan con la serie Piyasa o en español Mercado. El lema de la serie es, la historia de blanco y negro que se convierte en gris. Tratará la vida de Kenan, un hombre que logra sobrevivir a pesar de las dificultades de la vida. Por otro lado Munever, una mujer fuerte que se vale por sí misma. Un drama moderno que impactará al público. Será transmitida por Canal D, con escenas de vistas al Bósforo en Estambul, y será estrenada el primer trimestre del 2025. Y de nuevo, mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos, guruchurus.